el evento. Hoy tengo el honor, ¿verdad?, de tener un gran colega, un invitado especial y sobre todo salvadoreño, ¿verdad?, de nuestra madre patria. Es importante decir esto porque muchas veces tenemos invitados de fuera y a veces les damos como que un gran realce, ¿verdad? Pero hay que decir en esta ocasión que tenemos al doctor Carlos Ernesto Villeda. Yo quiero compartir con ustedes un poquito de la trayectoria que él tiene, porque esta mañana tuvo la fineza de compartirme un poco de su historial, resumido, obviamente, porque seguramente sus experiencias profesionales y formativas son varias. Ok, quiero presentarles entonces de manera oficial el doctor Carlos Ernesto Villeda. En 1976 se gradúa de Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de la UCA. En 1979 realiza su maestría en Psicología Clínica en el Western Michigan University en Estados Unidos. En 1999 realiza también un doctorado en Psicología Clínica en la Universidad de Escamilla en convenio con la Universidad Iberoamericana de México. En el 2002 realiza otro doctorado en Psicología Clínica, siempre en la Western Michigan University en Estados Unidos, y en el 2003 inicia sus prácticas en el University of Maryland Hospital, siempre en Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore. Me estaba contando uno de esos encuentros que tuvimos una vez. Por varios años, el doctor Villeda ha sido profesor universitario en la UCA, en la Universidad Evangélica, también en la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel. Entre las investigaciones destacadas que él ha realizado, destaca como una de las intervenciones como preparación a niños hospitalizados antes de ser intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Bloom, sobre los efectos también psicológicos de la guerra en niños salvadoreños con la organización FUNPRES, de la cual él es socio fundador. En 1997 y 1998 asiste a un seminario, al seminario intensivo en psicoterapia psicodinámica breve, esto impartido por el autor de esta breve terapia, que es el doctor Lester Lubonsky. Después de eso, en el 2015, también entra a un aprendizaje en psicoterapia psicodinámica intensiva breve, en este caso con el doctor Said, que es un colaborador del doctor Javid Damalú, en el año 2015, que es también otro de los autores, ¿verdad?, que ha incursionado en la terapia breve, psicodinámica breve. Y luego en el 2019 realiza varios seminarios avanzados de la ISTDP con la doctora Patricia Cowling y el doctor John Frederickson, que también son aportadores a este tipo de terapias. Bueno, él les va a explicar mejor en qué consiste y bueno, es un honor para nosotros hablar ahora de su libro. En los últimos años ha realizado prácticas privadas en el Hospital de Diagnósticos, en el Instituto de Neurociencias. Y últimamente, pues, ha sido el creador de un programa de estudios paralelos por la necesidad, ¿verdad?, de la formación en psicodinámica, del cual quiero decir que yo también formé parte. Estuvimos ahí reuniéndonos, formándonos, y bueno, ahí sí me veo como digamos, uno de los beneficiarios, ¿verdad?, del conocimiento del doctor Villeda. Así que es para mí un honor presentarlo esta tarde para que nos hable un poco de esta publicación de su libro, Psicoterapia Psicodinámica Breves para Latinoamérica. Así que adelante, doctor. Muy bien, gracias. Bienvenido. Perfecto. Ya sé quién es él. Me salió, pero vamos a ver. La pantalla ya tiene compartida mi imagen. Sí, todos. Sí. Aún no, doctor. Puede compartirlo no, okay. Ahorita. Sí. Vaya. No voy a poner la pantalla todavía, sino que tal vez que me puedan ver. Ya lo vemos.
Ya, excelente. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas que están conectados. Gracias a Vladi por la introducción. Definitivamente que el tópico que ahora vamos a tratar del libro que recién he publicado, que ha llevado unos cuantos años, se refiere a dos formas de psicoterapia que en cierta manera rompe con muchos dogmas que se han conocido como de forma tradicional en muchos ambientes psicoterapéuticos. Ya se van a dar cuenta de qué me refiero con eso. Vamos a compartir pantalla para que podamos empezar. ¿Le parece, Vladi? Adelante, doctor. Va. Entonces voy a abrir aquí. Vamos a abrir. ¿Dónde es que hacemos esto? Vamos a ver. Bien. ¿Tienen la pantalla? Se ve, doctor. Bien. El título de la presentación es Psicoterapia psicodinámica breves para América Latina. ¿Por qué le añadimos América Latina? Porque desafortunadamente vamos bien atrás, no solo en el adelanto tecnológico. De hecho, Latinoamérica importa más que todo el adelanto tecnológico, pero también el adelanto en las ciencias sociales, en las ciencias psicológicas, también vamos con un cierto grado de como una brecha que se podría hacer cada vez mayor, a no ser de que traigamos a Latinoamérica y en español material reciente, relativamente reciente, pero sí reciente para Latinoamérica. De hecho, descubrí que no hay en toda Latinoamérica ningún manual de psicoterapia ISTDP o CCRT, que ya vamos a ver de qué consisten estas terapias. Más que todo, los grandes creadores, como es Javier Davanlú y sus seguidores, han orientado su, llamémosle, mercado de terapeutas en Europa e incluso relativamente reciente en sitios como Dubái, que por cierto es donde se está celebrando ahorita el Campeonato Mundial de Ajedrez, por razones que estos señores de esos países parece ser que tienen bastante dinero como para llevarse 3 meses a uno de estos grandes terapeutas. Pero bueno, por eso es que América Latina necesita ponerse un poquito más al tanto. Me decía un colega que se contactó conmigo después del libro, de que en Brasil definitivamente también se oye mencionar, pero no tienen acceso, salvo que lleguen a contactarse, más que todo algunos con algunos libros que todos, salvo uno que ya voy a mencionar cuál, que está empezándose a publicar en España, de los principales especialistas en ISTDP. Por lo demás, no hay, no existe. La brecha, desafortunadamente, muchas veces es el inglés, porque una de las pocas cosas positivas de la pandemia ha sido que muchos cursos de entrenamiento no se pueden dar presenciales ahora y muchos de estos terapeutas han pasado a la modalidad online, incluso con una tarifa relativamente menor en los costos de esos cursos, siendo también más fácil para ellos evaluar al alumno porque requiere que el alumno mande los videos de sus pacientes. Entonces, todo eso se puede hacer teniendo un poquitito de tecnología. Por eso es psicoterapias para América Latina. Además, extra, tuve que pensar en la posibilidad de que fuera accesible a la mayor parte de personas. La mayoría de libros de Javier Davanlú, por ejemplo, rondan alrededor de los $200. Nosotros, ya van a ver ustedes, no estamos hablando de eso porque entonces lo haríamos totalmente inaccesible para los estudiantes y profesionales de la salud mental.
cuando un especialista en psicoterapia breve se presenta, imagínense que estamos en una reunión en donde no solo son psicólogos, sino que hay amigos de otras carreras o de cosas a las que se dedican y nos preguntan, bueno, ¿para qué te sirve la psicoterapia? Entonces, una de las respuestas es que es para que la persona se sienta libre, que se le quite un peso de encima, a través de lo que llamaríamos nosotros una psicoterapia con significado. Aquí les sembramos un poco como de expectativa a nuestros amigos, porque les decimos, hay decenas de psicoterapias, pero pocas con significado. De hecho, Patricia Coughlin en un seminario que dio, nos decía que hay 225 formas de psicoterapia actualmente. O sea que si queremos aprender las 225, no lo vamos a lograr y posiblemente podríamos entrar en un trance psicótico si nos metemos a tal capacidad de información. ¿Qué más le podemos decir a las personas? Que las personas van a terapia porque se sienten mal. Usualmente, y son las dos cosas más típicas, es la ansiedad y la depresión. La ansiedad, un término bien propenso a ser confundido, ya veremos en un momento, pero sin embargo, suponemos que si la persona llega por sentirse ansiosa y además deprimida, o una de las dos, ese sería, se le dice a la persona, el punto inicial, la superficie de algo más oculto a la conciencia, como algo que seguramente algunos de ustedes han visto un iceberg y que solo la parte de arriba es la que se mira, pero la base es totalmente grande. Y la base, según nuestra terapia, las dos que tenemos acá, son las emociones. O sea que la ansiedad es una respuesta a las emociones y muchas veces tratamos a la ansiedad como que si fuera ella la causante, la que provoca el dolor a la persona. Es una manifestación desagradable, por supuesto. Y junto con la ansiedad están lo que se conocen con el nombre de mecanismos de defensa. Vamos a ver un momento que, aunque en el libro tienen la clasificación más actual de Nancy McWilliams sobre mecanismos de defensa, sin embargo, realmente todo puede ser mecanismo de defensa. En ciertas palabras, es una excusa para no decir lo que uno siente. Ya va a tener más sentido lo que les estoy diciendo. Uno de los terapeutas de psicoterapia breve, que además son investigadores en psicoterapia, porque una de las cosas que se le argumenta, ojalá que no lo hayan oído, pero ya tienen una forma de rebatirlo, dicen, no, es que las psicoterapias psicodinámicas son muy largas y no tienen validez científica. Definitivamente eso era hace 15 años. Actualmente hay una cantidad muy grande, sobre todo quien propició esta investigación en psicoterapia dinámica fue el doctor Lester Luborsky. Desgraciadamente él murió en 1999. Y Javier Davanlou, que él sí está vivito y coleando en la Universidad de Montreal, en Canadá. Veremos que la línea Davanlou, la línea CCRT, su origen es Canadá, aunque ellos, los dos principales que veremos en un momento, son de origen asiático, pero más bien árabe en su inicio de vida. Ahora, hay dos tipos de psicoterapia, dice Jonathan Schedler, que es un investigador psicoterapéutico. Aquella donde ya nosotros tenemos un manual de instrucciones y llega la persona y ya prácticamente sabemos cuáles más o menos van a ser los problemas del paciente y cómo los vamos a enfrentar. Y si sigue el manual de instrucciones que nosotros le damos, se solucionan los problemas. Hay incluso libros donde ya vienen para llenar, libros de psicoterapia de otras modalidades, en donde uno va llenando los datos, la persona que compró el libro, y en base a eso va como
teniendo un progreso en el desarrollo de su terapia. Para Schedler dice de que el otro tipo de psicoterapia es solo aquella que se rige por 7 principios fundamentales. Varias terapias lo tienen, pero tienen que cumplir con esto. Primero, focalizarse, o sea, concentrarse como un telescopio que se dirige a cierta parte en lo que es la conciencia emocional. Toma de conciencia emocional sería más que todo. Eso es, en inglés se ocupa mucho la palabra insight, pero es darse cuenta uno de sus emociones. Luego, conocer los mecanismos de defensa que uno ocupa para ocultar las emociones y la resistencia que uno pone al terapeuta para que no descubra, porque causa mucho dolor, las emociones que se tienen. Solo como adelantando un poco, la persona dice estoy deprimido. Ok, pero deprimido es dice Javier Tabanlú, es un asunto entre usted y usted. Pero ¿qué emociones están de base a su depresión? Luego de un montón de análisis, montón digo porque serían 3, 4 sesiones, estas no son terapias de muchas sesiones, en 3, 4 sesiones la persona llega a descubrir que hay una gran cólera, rabia contra alguien, especialmente algún ser querido, papá, mamá, y también hay mucha culpa. Esos 2 sentimientos son los que los corroen, y cuando uno siente culpa, entonces es mejor echarse los problemas emocionales a uno mismo, y entonces nos deprimimos. Pero si la persona empieza a mostrar, pero auténticamente, vamos a ver un momento que hay que mostrar auténticamente las emociones, no es solo que alguien diga, sí, realmente tengo cólera contra mi papá. No basta, no basta. Eso sería la parte de mecanismos de defensa, resistencia. El tercer punto es la identificación de temas o núcleos conflictivos. Es decir, en psicoterapia psicodinámica breve, uno no se mete a analizar todo el individuo, toda la persona. No es psicoanálisis profundo, sino que es una parte importante, relativamente pequeña, pero que puede producir no solo alivio de los síntomas, sino que cambios caracteriales. O sea, que logra mucho, muy cercano a un psicoanálisis que sí puede llevar años, pero la psicoterapia breve no lleva años. Luego, veremos que uno relaciona los temas con las figuras del pasado. Y se tiene que tomar conciencia de que esos temas interpersonales interfieren en la habilidad de satisfacer las necesidades emocionales. En el libro viene en bastante extensión un caso concreto mío, o sea, le vamos a poner por su privacidad de nombre Francisco, no se llama así, y Francisco, su núcleo conflictivo en CCRT es que él fervientemente desea ser amado. Y la mayoría de las veces las otras personas, porque siempre cuando está una persona se relaciona con alguien, los otros no le han correspondido como él desea, y eso le causa depresión, le causa muchos malestares, y definitivamente ese tema fue similar en la época que tenía a su papá y su mamá. También ahí no se sentía amado. Vamos a ver esa parte bien en detalle. Luego, trabajar lo que se llamaba, y se debió de haber continuado diciendo que se llama así, alianza de trabajo, pero a alguien se le ocurrió llamar alianza terapéutica. Podría decirse, son sinónimos. Y por último, está explorar la vida de la fantasía, los deseos, las emociones y los sueños. En esta terapia no vamos a, sobre todo en el libro que acabamos de terminar, no incluye la parte de sueños, pero es factible utilizarla también en la CCRT, sobre todo con esto. Hay un octavo principio que no se menciona Schedler, y es que las psicoterapias psicodinámicas, ISTDP y CCRT,
se fundamentan en una escala de eficacia terapéutica. Es decir, no vamos a quedarnos con un paciente, le vamos a dar de alta sin tener la certeza de qué nivel de eficacia tuvo la terapia que pasó con sus terapeutas. Eso es tremendamente de ayuda, y en el libro tienen ustedes la escala para cómo lograr medir si realmente funcionó la terapia o no. En muchas instituciones que contratan psicólogos, más que todo, ya sea de tipo público o privado, el nivel de eficacia a veces no se mide adecuadamente. Bien. La psicoterapia breve, por primera vez por los años 60, David Malan fue el primero que dijo que se iba a llamar psicoterapia breve. Le gustó a mucha gente y desde entonces empezó la psicoterapia psicodinámica breve. Algo muy importante es entonces de que ya sea uno estudiante, profesional, intente neutralizar la tendencia actual en Latinoamérica de que no hay que incluir protocolos psicodinámicos en los tratamientos que ofrece una organización o una universidad, porque no son terapias cortas. Y si se pusieran a dar psicoterapias breves creyendo que son largas, serían muy costosas. La verdad es que en trastornos psiconeuróticos no tan severos, en 10 sesiones pueden ustedes lograr cambios bien significativos. Cuando los casos son leves, y Javid Davanloo es un maestro en eso, le basta solo una sesión para que la persona salga muy, muy tranquilamente, libre de muchas de sus cosas que les agobian. Acá entonces vamos a hablar, y en el libro lo tienen en extensión, de la terapia de Javid Davanloo y la psicoterapia psicodinámica CCRT. Ya vamos a ver qué es eso de CCRT, desarrolladas por Lester Luborsky, uno en Canadá, el otro en los Estados Unidos. Esta es la portada del libro, Psicoterapia Psicodinámica Breves para América Latina, y si luego de esta charla decidiesen conseguirlo, lo pueden conseguir en versión electrónica en Amazon. Y también lo pueden pedir en papel. Desafortunadamente en papel, para mandarlo en correo desde Amazon, cobra terriblemente. Aquí la única alternativa que hemos logrado con varias gentes que lo han comprado es que tienen un familiar en Estados Unidos y luego se los mandan con otro familiar, o alguien va de aquí de El Salvador y entonces los traen. Esa es una posibilidad. No para que entremos en detalle, esta es la tabla de contenidos del libro, y dividimos, empezamos con la ISTDP y luego continuamos con la CCRT. Hay un anexo que es la parte de diagnóstica de 2 de los pacientes que aparecen en descripción larga en el libro, basándonos en el PDM-2, que es el manual diagnóstico psicodinámico. La gente de psicoterapia psicodinámica no trabaja prácticamente ya con el DSM-5, sino que la ventaja del PDM-2 es que lo que explora es la dinámica interna de la persona, no tanto los síntomas. Es interesantísimo. Vamos a hablar un poco de eso después. Ahí tienen a los 2 como más intensos en el área creativa de psicoterapia ISTDP. Javid Davanloo, de origen iraní, se fue para Canadá cuando estaba pequeño. Luego estudió con el doctor Lindemann en Canadá, que se especializaba en terapia de duelo. De hecho, para Davanloo, entre más duelo ha habido en la infancia,
más relacionado tiene de intentar mejorarlo a través de la ISTDP. Su colega de origen, él nació en Turquía, el doctor Said, es como su vocero en muchas pláticas. Habib Davanloo ha tenido, yo creo que le aprendió un poquito a Freud, pero la privacidad con la que él tiene su vida personal es increíble. Aún estando en seminarios de él, es bien amable, es una persona increíble, pero no habla de su vida familiar. Y lo dice claramente, no quiero contaminar, porque si no empezarían ahí ya a indagar y llegar a incluso chambres como los que se le han hecho por miles, no miles, por varios años a Sigmund Freud. De hecho, una pregunta que yo les haría es, ¿qué nivel de transferencia sienten ustedes hacia Sigmund Freud? Alguien podría decir, no, ese viejito ruco ya no, ¿qué tiene que aportarse? Ya esas cosas que hablaba de un montón de locuras como la envidia del pene y eso qué. Bueno, ciertamente ya no se mencionan en la terapia dinámica presente. Claro, él tuvo cosas que ya no son funcionales en el presente. Sin embargo, hay un montón de cosas que sí siguen siendo validadas en el presente. Bien. El marco conceptual de la ISTDP es que los estímulos dolorosos de la realidad los soportamos por los mecanismos de defensa. Veremos en un tiempito que también el impulso de vida, que ya es algo que se ha mejorado tremendamente ese concepto teórico, para evitar sufrir en los mecanismos de defensa, esconden los sentimientos que nos hacen sufrir. El niño que lo golpearon terriblemente de pequeño esconde su dolor, su miedo y se vuelve todo un niño parecido al que lo ofendió. Es terrible. En el libro viene el caso de la esposa maltratada. O si quieren, por si están a nivel de novios, también le podríamos llamar la novia maltratada. Sucede que la persona acude a consulta porque tiene un novio o esposo, si le quieren poner intercambiable, que la trata muy mal. Y llega a consulta porque un día la agarró a bofetadas. Luego, ella lo justifica, me decía al inicio, pobrecito, es que fíjese que tiene un jefe que lo trata bien mal. Ese es un mecanismo de defensa. Después va por capas. Es que mire, así es él, así lo criaron. Otro mecanismo de defensa. Tercero, es que no importa, es que se le pasa rápido, además ni me dolió. Otro mecanismo de defensa. Uno más todavía masoquista de todos es me lo merecía, es que no le hice bien rica la comida. O dice que yo no sirvo para tener relaciones sexuales. La otra alternativa, también con mecanismos de defensa, es de una paciente que le vamos a llamar caso N, es que se enmudece. Incluso puede llegar a un trastorno muy de corte histérico, en donde la persona, pasó más o menos 7 meses sin poder hablar. O sea, se desconectó. La alternativa a todo eso va a ser que uno exprese sentimientos, pero la mayoría de veces ponemos excusas como estas. Y esas excusas, esta persona cuando empezó terapia manejaba mucha ansiedad y además síntomas. La depresión la mandaron primero al psiquiatra, le dio medicamentos. Y la gastritis que tenía se la mandaron al gastroenterólogo. Después de que el gastroenterólogo vio que la cosa seguía cambiando pastillas y nada, entonces la refirieron al terapeuta.
Afortunadamente, el caso de mío tenía el acceso a bastantes médicos antes de esta pandemia, entonces había más factibilidad de poder trabajar con este tipo de pacientes que originalmente deberían de no haber pasado por tanto especialista. El doctor Alan Abbas, que es también ISTDP, está trabajando mucho con médicos para lograr que ellos aprendan la terapia ISTDP y está dando muy buenos resultados en países donde los médicos tienen mucha mente abierta para poder hacerlo. Ahora, todo mecanismo de defensa es aquello que sepulta las emociones. Y que se quede esto bien claro. Cuando el paciente ya está con nosotros, la resistencia a cambiar es cómo se manifiestan con nosotros los mecanismos de defensa. O sea, resistencia es ese mecanismo de defensa diciendo yo no le voy a creer lo que me dice, yo no voy a hacer nada. Hay pacientes que nos dicen, no es que mire, yo así soy, yo no voy a cambiar. Eso es una resistencia bien. O hay veces hay mecanismos tan más serios como la represión, en donde uno les pregunta, mire, pero ¿qué es lo qué emociones siente? No sé, yo no sé, para nada. Y no están mintiendo, no pueden accesar a su conciencia ese material. No solo los pacientes, sino que nosotros mismos hemos sido heridos en el pasado y nos ha provocado de que compartir los sentimientos provoca dolor. Porque digo todos, porque yo diría prácticamente todos, más que todo en Latinoamérica, porque los principales traumas se dan cuando se está entre los 3 meses a un año. Y el trauma más frecuente nuestro, latinoamericano, es el trauma por negligencia o por necesidad. El niño lo dejan porque supongamos, un ejemplo, la mamá trabaja en una pizzería que a las 4 de la mañana lo llegan a recoger para el trabajo y lo regresan a la casa a las 10 de la noche. ¿Qué tiempo tuvo esa mamá para darle el afecto y el cuidado necesario a ese niño? No lo tuvo. El niño no va a comprenderla y va a decir, ah, bueno, es que pobrecita mi mamá, mucho trabajo le cuesta ganarse el dinero. No, el niño va a entrar en una rabia y en un duelo terrible al ver que nadie le quiere. Y esa herida queda grabada. Y más que de las pocas cosas innatas que tenemos, bueno, hay algunas cuantas que ya las traemos de hardware, de parte del equipo, es que todo niño o niña nace con la capacidad innata de desarrollar un vínculo emocional con los que le cuidan, en especial si es la figura materna. Entre más figuras cuidan al niño, más se diluye un buen cuidado. El cuidado no es tan adecuado y eso crea una herida en el yo de una forma muchas veces irreparable. Incluso la ISTDP considera que dependiendo de la edad, así es, y en donde ocurrió los traumas o el trauma fuerte del niño, así es la severidad del problema. Hay 3 límites, tres niveles. Antes de los 7 años, perdón, después de los 7 años, es relativamente más rápida la terapia, después de los 5 años y el caso más severo es cuando el niño es menor de 4 años. En esos casos que son los más frecuentes en nuestro contexto latinoamericano, es donde el trauma es mucho mayor. Solo muy brevemente, el trauma no resuelto congela el yo y provoca ansiedad o también dificultad en regular la ansiedad, las emociones y pésimas relaciones interpersonales. Y lo más terrible es que se perpetúa.
la persona que ha sido víctima se convierte en victimario. Y uno de los psicoanalistas más famosos del presente, que se llama Michael Hagen, les llama traumados traumatizadores. Es el término más interesante que había escuchado. Otra gente le llama psicotrauma. Neborsky, que es otro de los discípulos de Davanloo. Esto lo vivimos nosotros a cada rato. La primera es la violencia dirigida al azar. Es así, hay veces es estar en el lugar y en el tiempo equivocado y nos va mal, hasta tener un accidente o casos más graves como una violación, agresión física, robo. Luego está la violencia dirigida en forma sistemática por la humillación o degradación o negligencia, faltaría ponerle ahí, en el seno familiar, escolar y también ahora por las redes sociales. Ustedes conocen casos de gente que queda hecha pedazos, sobre todo adolescentes, cuando publican ciertas fotos algo comprometedoras de alguien. Y también el tercer nivel de psicotrauma es cuando la persona ha tenido que estar en centros de concentración o de agrupamiento humano forzoso. Esos son los tres niveles. No lo hallaba. ¿Y dónde estaba? Alguien tiene conectado un micrófono por ahí. Pero bueno, vaya. Hay veces no queda claro cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Y es bien sencilla. Las emociones, cuando ya las nombramos como algo que primero se sintió en el cuerpo, ya se convierte en sentimientos. Pero es intercambiable, sentimientos, emociones. En el libro hay todo un capítulo bien extenso sobre la ansiedad. Y Davanloo habla que se expresa por 3 canales. Los músculos lisos, o sea, los músculos estriados, que son los voluntarios, los músculos lisos, como son el estómago, productor de colitis, de gastritis, de reflujo esofágico, de muchas cosas, y las alteraciones cognitivos conductuales, que le llama ruptura cognitiva, que van desde la menos grave hasta grados de psicosis. En el caso de ruptura cognitiva, tenía un paciente ya mayor, excelente profesional, pero que durante cierta etapa de su sobre todo niñez, pasó por mucho bullying y que le explicaban, y era puramente debido a el nivel de miedo, de temor que tenía constantemente durante las clases y antes de que empezaran las clases. Pero era una persona brillante y sin embargo tenía apodos de que era el estúpido, el imbécil. Que quede claro entonces es que las emociones son las que provocan la ansiedad. De publicidad y todo conflicto humano es una mezcla, así como que estamos haciendo una receta de cocina en donde están metidos los impulsos, los sentimientos, los deseos, la ansiedad inconsciente y los mecanismos de defensa. Todo eso es cuando estamos en algún problema, tengo este conflicto, no sé qué hacer. Todo eso son los componentes de la receta negativa que los provoca. Le mencionaba Nancy McWilliams, uno de los psicoanalistas mucho de renombre actualmente, plantea de que todos los mecanismos de defensa es cualquier cosa que entorpece y sirve de resistencia en el tratamiento. Y en el libro tienen ustedes, no por razones de tiempo no podemos entrar en detalle, todos los tipos de defensas que hay. Están las defensas tácticas, que son las menos graves, las defensas caracteriales y las defensas mayores,
que se subdividen en primarias y secundarias. Tienen ahí un capítulo muy bueno sobre el paradigma de McWilliams. Es increíble la señora esta. Ahora, ustedes, si agarran un texto de psicoterapia cognitivo-conductual, por ejemplo, como profesionales pueden ser capaces de poner en práctica con sus pacientes algunas de las escalas que aparecen ahí sobre distorsión de pensamientos, sobre esquema terapia. No es una cosa de que requiera mucho estudio. No quiere decir que no sean eficaces, pero son claras, son cristalinas. Antes se creía que la línea dinámica era oscura, en parte con razón, mucho término como bastante rebuscado, había que tener un diccionario de psicoanálisis o haber recibido unas cuantas materias de psicodinámica. Pero sin embargo, con este texto ustedes pueden ocupar la CCRT o la ISTDP con un cierto grado de eficacia desde que ustedes ya empiezan a dominar el material. Veamos un poco de la ISTDP. Curiosamente, les decía al inicio que esta es una terapia que rompe dogmas. Habib Davanloo y sus discípulos y toda la gente que trabaja en esa área, sobre todo en Canadá, no empieza tomando historia clínica. Eso lo deja antes a personas que trabajan con ellos en la preevaluación. Recuerden que Canadá es la medicina socializada. Entonces, son otras gentes quienes toman los datos personales. Ellos no la toman, los terapeutas ya en este TDP. Incluso, a mí me llamó mucho la atención ocupar este modelo con personas referidas por médicos especialistas, gastroenterólogos y neurólogos, que el paciente ya llegaba agobiado por tanto gasto. Habían pasado por tomografía axial computarizada, por MRI, por endoscopías, y cuando llegan a uno, quisieran y tienen la motivación de querer cambiar, pero económicamente ya no les es muy factible. Entonces, esta terapia va directo. Son 3 preguntas que uno tiene que aclarar, pero de veras aclarar con el paciente. ¿Cuál es el problema en el que puedo ayudarle? Imagínense respuestas de esas. Es que a mí me dijo mi esposa que ya no me aguanta. No, mire, ese es el problema según su esposa, pero aquí lo tengo a usted presente. Para usted, ¿cuál es el problema en que yo le puedo ayudar? Y ahí siguen resistiéndose con mecanismos de defensa hasta que por lo menos en el caso de este que dice que el esposo no lo aguanta, llega a decir, mire, es que la verdad es que yo tengo un gran miedo horrible de que me echen del trabajo y por eso me pongo bien irritable. En ese caso ha habido un avance terrible. Luego tienen que dar un ejemplo específico, porque palabras vagas incluso son que me digan está deprimido. No, pero ¿cómo se manifiesta esa depresión? Ejemplos concretos. Y los sentimientos que le provocan ese problema. Y veremos que los sentimientos constan de 3 partes. Estoy asustado que me van a quitar el trabajo. Ese es un nivel cognitivo. Lo podemos elaborar cognitivamente. El segundo es que en el momento de la terapia, pero disculpen que tengo un chucho aquí a la par que se puso fúrico. Bien, en el momento de la terapia, la persona tiene que ser capaz de sentir delante de uno ciertos cambios corporales. Mire, ahorita tengo un nudo en la garganta, no me siento tranquilo. Esa es una parte de tipo ya fisiológica. Y la tercera parte es cuando la persona revela ante nosotros los impulsos que desearía hacer cuando
suceden esos problemas. Por ejemplo, en el caso de que la esposa le maltrata al esposo, dice, no, yo realmente no soporto a esta persona. Y entonces me dan ganas de darle una penqueada bien puesta, una golpiza terrible. Ha expresado el impulso. Ese es bien importante, que la persona sea capaz. Con personas muy de religiositas, muy carismáticas, hay veces tienen mucha resistencia a expresar sus impulsos. Pero cuando lo sueltan, cuando son capaces de sacar toda esa rabia, todo ese dolor, hay veces son de las más creativas que hay. Es increíble cómo se puede dar eso. Claro, después es aconsejable que se vayan a dar una confesión bien buena para que no se sientan tan mal, definitivamente. Ahora, haber logrado que esas tres formas de esas preguntas se logren contestar, prácticamente ya tenemos una cura. Parece mentira, pero si la persona es capaz de expresar sus sentimientos en esos tres niveles que mencionaba, los síntomas tienden a reducirse. Vamos a verlo en eso en cierta forma más adelante. Cuando ustedes están preguntando por el problema, el ejemplo del problema y la expresión de sentimientos, pueden ocurrir 4 casos. La persona se muestra ansiosa, se defiende o expresa sus sentimientos. Y en el caso de no emite señales, no la vamos a tocar acá, en el libro la pueden hallar más en detalle, es la gente que la envían a terapia. Es que a mí me dijo mi jefe que viniera aquí porque no me aguantan. O en el caso de adolescentes, es más frecuente, es el colegio lo mandó. Entonces, muchas veces el muchacho no tiene conciencia de eso y hay que trabajar en que tome conciencia en su problema. Cuando uno se muestra ansioso, si la ansiedad está en los músculos estriados, o sea, en la parte muscular, eso es bueno. Una terapia que empieza con una persona que casi se está durmiendo no sirve de nada. O está tan apática. Realmente eso no es adecuado. Debe de haber algún grado de ansiedad que nos esté que lo mantenga vivo, que esté alerta. Pero si la ansiedad es demasiado grande y llega a músculos lisos, la persona siente ganas de vomitar, sobre todo en casos borderline, fronterizos, sí hay que reducir, parar la terapia y en el libro vienen estrategias de cómo reducir la ansiedad para que solo quede a nivel de músculos estriados y entonces las cosas mejoran. Se defiende. Aquí ven esa línea cortada. El paciente niega lo que se llama la invitación a formar una alianza terapéutica. Es decir, ocupa sus mecanismos de defensa para no mostrar sus sentimientos. Acá, la clave de la alianza terapéutica, la tienen en la pantalla, es que la persona ha sido capaz de definir el problema, dar un ejemplo y trabajar los 3 elementos de los sentimientos, emociones, el cognitivo, el fisiológico y el motor. Si la persona cumple estos requisitos de acá, ha logrado una alianza terapéutica y solo entonces se puede seguir trabajando. Sin esta alianza terapéutica no se puede continuar el proceso terapéutico. Desafortunadamente hay veces nos llegan gentes que son bien resistentes y como no logramos esa alianza terapéutica con esos componentes, seguimos adelante. Entonces nos ponemos muchas veces hasta a cierto nivel de chambre a hablar de la situación de realidad nacional o de algo. Davanlu dice eso es, en inglés le llaman chit chat, ponerse a hablar paja. Hay veces nos ha pasado a todos. El conflicto se empieza a dar
en cuanto que si ya hay una alianza terapéutica, que es el deseo de mejorar, la gente ya cree en que podemos ayudarle y el deseo de no luchar contra su problema. Ese es el conflicto. Y el terapeuta tiene que desafiar las defensas y los sentimientos transferenciales. Tienen súper explicado en detalle cómo identificar la defensa, incluso cómo llegar a confrontar la defensa. Lo importante es que la defensa deje de ser que tenía un UPS, pero solo me duró como 2 minutos. Entonces no estaba funcionando. Pero bien, decía que cuando los sentimientos se expresan, la persona realmente se abre, existe lo que se llama la movilización de emociones complejas no procesadas, un término elegante, pero que Abbas, que es otro discípulo de Damanlu, le llama MUCE, M-U-C-E. Y Damanlu le llamaba el desbloqueo del inconsciente. Lo que sucede acá es que al sacar las emociones, el problema, el trauma, queda como que le hemos quitado poder, le quitamos la valencia poderosa que hacía que nos estuviera alterando. Y aunque el recuerdo persiste, la persona ya no siente el dolor. O sea, ese es lo que se llama una apertura del inconsciente. Pareciera una palabra, uy, qué terrible, eso de vamos a abrir el inconsciente. No, es que sencillamente la persona puede empezar a experimentar todos estos sentimientos sin lo que dice acá en esta parte, que los recuerdos dejan de tener una etiqueta emocional negativa. Como que le quitamos el pus a una herida, lo sanamos y aunque ahí está la cicatriz, ya no provoca ninguna alteración. Por eso es una terapia breve, pero que es sumamente eficaz. Posiblemente se estarán preguntando, esto pareciera que no. Léanse el libro y van a ver que sí se puede. Al movilizar las emociones, vienen recuerdos del pasado, es algo increíble. En ese momento la persona empieza a hablar de lo que le pasó cuando estaba pequeño, de todas las cosas que sufrió, y entonces puede uno así empezar a explorar más en detalle la historia del desarrollo de la persona. Pero primero, pasar por las 3 preguntas básicas, claves. Sin esas no podemos hacer mucho, según la ISTDP. Y también el libro les incluye un diagnóstico del espectro de los trastornos emocionales. El PDM-2 habla de trastornos psiconeuróticos
limítrofes y ya psicóticos. La ISTDP puede trabajar con toda esta gama, pero los tiempos de tratamiento son mayores. Está hablando que si usted tiene un paciente psicótico, la posibilidad de un cambio es en 150 sesiones. Pero un trastorno psiconeurótico como una fobia no pasa de 10 sesiones. 5 a lo máximo, a lo mínimo. Es una terapia breve. De hecho, muchas terapias cognitivas duran más o menos igual o más. Cuando la persona tiene resistencia baja o sea, que no es muy dura la coraza que tiene, el problema lo expresan con claridad. Moderadamente resistente, el problema lo dicen en forma vaga. Es que, fíjese que yo me siento mal. Bien, se siente mal, pero ¿cuál es el problema exactamente que le hace sentir mal? Es que fíjese de que así era yo de chiquito. Otra vez defensas. Y lo que hacemos en la terapia es irlas quitando como las capas de una cebolla hasta la que persona nos dice, es que mire, yo ya no aguanto vivir con fulano de tal. Entonces ya vamos progresando, empezamos a trabajar y en ese momento, por eso sí se le llama alianza terapéutica, porque la persona fue capaz de abrirse con nosotros, contarnos lo que realmente le duele y eso genera intimidad, genera cercanía, transferencialmente, que ya veremos que la transferencia es clave para todo esto, va a producir una muy buena alianza terapéutica con nosotros. Y eso es lo que sana muchas veces. Los trastornos caracteriales son más complicados. Hablo de borderline y de pacientes psicóticos. Desgraciadamente, sobre todo para aquellos que trabajan en instituciones tipo fundaciones o en el gobierno, llegan a consulta mucha gente borderline que pareciera que llega por ansiedad o por depresión, pero el trastorno borderline es tremendamente frecuente en Latinoamérica. Nos decía una vez un profesor mexicano muy bueno, un psicoanalista, que refiriéndose a México, él calculaba que el 80% de la población mexicana es borderline. Terrible aseveración, pero es factible, a pesar de que los manuales tipo de DSM-5 hablan de un 10%, más o menos, 15%, mínimo. No parecía real. La psicoterapia, cambiamos aquí de tema, la psicoterapia dinámica CCRT, o del núcleo relacional interpersonal conflictivo. Este es el señor Lester Luborsky. Prácticamente, transferencia es algo que uno siente por alguien. A cada rato ocupamos transferencia. Vemos a alguien que nos lo presentan y hay veces incluso decimos que se me cae mal. Y no sabemos por qué. De alguna manera es un patrón de transferencial humano que permite desear algo de los otros y cuando esos deseos entran en conflicto nos sentimos mal. Usted llega a donde, imagínense, uno de ustedes quiere entrarle a una novia, a una cipota, entonces va con un gran deseo de que le digan sí, y si la respuesta fue tan seria como le dijeron, y este imbécil feo, ¿qué le pasa? E imagínense la respuesta del yo, que la respuesta del yo puede ser cognitiva o más que todo emotiva. Sale de allí hecho un mar de lágrimas, hasta se ve estrellar el pobre en el carro porque no manejó bien de tal ruptura cognitiva que tuvo, ocupando el término de la ISTDP. Todos esos vínculos transferenciales de deseos, más que todo, surgieron en la infancia. El paciente que les mencionaba, Francisco, él deseaba que le amaran terriblemente, pero de pequeño tenía una hermana que padeció de problemas congénitos de los riñones.
requirió un gasto enorme de económico de la familia, a tal punto que lo privaron de muchas cosas a este muchacho, y esto lo resintió terriblemente, se sentía que no lo querían. Y luego se casa con una persona parecida también a la familia de origen, y tampoco sentía que lo querían. El jefe tampoco no lo quería. Todo el mundo no lo quería. Y ese era su núcleo principal, que es, por cierto, el más frecuente, según Luborsky, en todo el mundo. Ya vamos a ver los patrones sombríos de la humanidad que se pueden detectar. Esto lo tienen en el libro, es lo que se llama la plantilla de la transferencia. Es decir, desde los tiempos de Freud, Freud nos decía que habían 23 cosas que componen la transferencia entre un ser humano y otro. Primer lugar, los deseos. Es que los deseos están en primer orden en todos nosotros. Por algo se inventó el cuento de Aladino. Todavía hay cumpleaños donde se le dice al niño o al joven, diga un deseo antes de apagar las velas. Vivimos deseando constantemente. Y eso hace que, sobre todo, decía Freud, bien evidente en la vida amorosa. En el libro se analiza bastante el caso de Dora. Es de una cipota que le llegó a análisis a Freud, que por cierto, él mismo descubrió que la transferencia de la niña, el CCRT, no era adecuado y por eso rompió la terapia. Es fascinante, eso no se lo vayan a perder. Bien, ese patrón transferencial, la plantilla de la transferencia que Freud en 1913, más o menos, lo planteó, no recuerdo el año, Luborsky le bautiza con el nombre de núcleo relacional conflictivo. Y es núcleo porque es el no ser amado, es un núcleo, por ejemplo. Relacional porque se relaciona con los otros y no ocurre en un vacío. Y es conflictivo porque hace sufrir a la persona. Y constantemente piensen, porque todos, ya sean personas no terapeutas o terapeutas, llevamos un núcleo. Salvo que lo saquemos en terapia, pero si no, ahí lo mantenemos. Y son las cosas que nos duelen cuando alguien nos hace algo que nos hace perturbar. CCRT se llama porque en inglés son las siglas de este nombre que tenemos acá. O sea que es básicamente, ahí lo tienen y lo pueden, creo que luego van a tener acceso a la grabación esta de esta pequeña charla y lo pueden volver a consultar. Otra razón por qué transferencialmente cambiamos la realidad es por ciertos hallazgos de Michael Hagen, que es un terapeuta, les decía, psicoanalista bien reciente, es un tipazo, tiene 82 años y corre 10 millas diarias. Es algo espectacular. Él dice que distorsionamos la vida porque, primero, por la creencia de que uno cree saber cuál es la realidad. Pregúntenle a cualquier persona, yo opino de esta manera y así es la vida. Creemos que algo es correcto. Y por creer que es algo correcto, un papá le agarra pencazos al niño, a cinchazos, porque es lo correcto que tiene que ser educado. Y eso nos lleva a que muchas veces nos convertimos en victimarios. Una de las cosas que terriblemente altera al ser humano en su vínculo con otros es que saltamos a la acción no teniendo suficiente información. Por ejemplo, un caso concreto, una persona deseaba que le aumentaran de sueldo. Llega donde el jefe sin antes haber averiguado que el jefe acaba de chocar y había llegado fúrico a la empresa. No era el momento adecuado para ir a pedir aumento. Y la persona esta
no percató información, no averiguó qué estaba pasando en el ambiente y por supuesto la respuesta que le dieron era casi que le echaba patadas del señor. Luego necesitamos mantener un sistema delusional de creencias. Nuestras creencias son la verdad. Es raro cuando la persona es capaz de ponerse en el puesto de otros. Así como Michael Hagen, pueden buscar en Wikipedia a James Grosstein, a Thomas Ogden y a Nancy McWilliams. Son el grupo de terapeutas dinámicos más famosos en la actualidad. Hay mucho material en internet. Ahora, ¿qué es la CCRT? Tenemos un deseo, una respuesta del otro y una respuesta del yo. Es decir, lo que pensamos, lo que actuamos y lo que sentimos. Y cuando un núcleo es negativo, cuando el paciente no tiene correspondencia del otro a sus deseos. En otras palabras, nos dijeron no, ya sea suavemente o bruscamente. En la vida amorosa es ultra frecuente. Y esta terapia es todavía sorprendentemente más práctica. Aquí sí puede usted, por ejemplo, ver esta parte de la pantalla. Se le dan ciertas instrucciones a la persona que va a necesitar recordar situaciones de su vida en las cuales hay un conflicto entre él o ella con otra persona y eso la hizo quedar mal. Dice, los recuerdos los vamos a escribir. Los vamos a escribir es porque la terapia CCRT combina terapia narrativa. Es decir, escribiendo se sana. Y para personas que no son muy, llamémosle, sofisticadas en su pensamiento, gente sencilla, trabajadora, que no estudió mucho, esta técnica es increíblemente práctica porque uno está escribiendo la historia con el paciente y le ayuda a verbalizar. La persona dice, es que estoy bien jodido. Uno entiende que es jodido, entonces le vamos cambiando por otros términos para llegar a los sentimientos que afloran en la persona. Y esas discusiones que van a escribirse tienen que tener esa plática, un deseo que uno tuvo ganas de decir o lo dijo. Porque también hay veces queremos decirle, agarremos el ejemplo del cipote que se le iba a declarar a la bicha. Llega, se acerca y llega con un gran deseo de decirle que si quiere ser la novia y en el momento no le dice nada y se va triste a llorar o desgraciadamente al bebedero a chupar. Complicado, ¿no? Entonces es deseo, respuesta de los otros y respuesta del yo. Para cada plática o discusión que se tiene, se piden 6 de estas discusiones. Esas discusiones, esas narrativas, es la terapia. Ya veremos por qué. Primero se le pregunta cuándo ocurrió la conversación, quién era la persona, esa está fácil. Cómo comenzó la plática, uno va anotando y para luego representárselo de nuevo al paciente. Luego su deseo que le manifestó al otro. ¿Qué le dijo la otra persona su deseo? ¿Cómo deseaba uno que le respondieran? Casi siempre uno desea que le hagan caso. Que le digan, ay, qué bonito, qué lindo sos. Ay, se siente uno feliz de que, sobre todo los aduladores son terribles en eso, ¿no? Que adulan a una persona, al jefe ahí. Ay, jefe, qué linda la corbata que trajo. Y por detrás, ay, me cae mal este hombre. El adulador así es. Pero bueno, ¿cómo deseaba usted que reaccionara la persona? Y las 3 siguientes, las 6, 7 y 8. Observen que están en un bracket, en una cosa que la señala, que esas se trabajan igualito que con la ISTDP. Es decir, qué sentimientos surgieron en la persona. Si lo bloquea, se trabaja exactamente bloqueando
los mecanismos de defensa. Luego, ¿qué sensaciones físicas sintió en su cuerpo? Pues sentí que me hervía la cabeza, no la aguantaba, creí que me iba a salir algo, me iba a dar un ataque cardíaco. Esas son las reacciones físicas. Y luego, ¿qué hizo o pasó por su mente hacer cuando recibió la respuesta de la otra persona? Ahí vale la imaginación guiada. Nos dice, es que mire, me dieron ganas de descuartizarla. Bueno, explíqueme cómo es que lo haría, cómo sería. Fíjense que es en respuesta del yo, no es como deseo. Ya vamos a ver por qué es la diferencia. Conforme usted va escribiendo las 6 historias, aparecen un tema común. No ser amado, no ser comprendido. Van a encontrar en el libro que hay, Lester Dvorsky hizo una tipología de los deseos humanos más frecuentes, las respuestas del otro más frecuentes y las respuestas del yo más frecuentes. Ya no hay nada que inventar, ahí está. Hecho en diferentes partes del mundo. Es increíble la tipología. En base a eso uno puede ver cuáles son los deseos predominantes y las respuestas del otro y las respuestas del yo. Lo que les decía hace un momento, pueden encontrarlo ahí están las tipologías del libro. Entonces uno puede hacer el diagnóstico en base a deseos, respuestas de los otros y respuestas del yo. No estamos analizando cosas del DSM-5, es una tipología propia de la terapia. Y lo que les indiqué hace unos ratos, el panorama no muy sombrío para la humanidad. Los deseos más frecuentes es que nos quieran. Veremos en el libro que hay una opción que más que todo se le introduce, es medio de Erich Fromm, en el cual se le pregunta a la persona, bien, ¿y usted ama? Porque muchas veces nos gustan que nos amen, pero amamos. Esa es otra cosa. Pero en general queremos que nos quieran. Estar cerca de los otros. La gente paga por estar cerca de los otros. Invita al bebedero al grupo de cheros porque no quiere estar solo. Y se van con el grupo y él paga. Las respuestas de los otros, las más frecuentes en el mundo, es triste, pero es verdad. Rechazo, oposición a lo que nosotros queremos. Y nos quieren mandar. Terrible. Las respuestas del yo, las más frecuentes, depresión, decepción, sentirse indefensos, enojados, hostiles y ansiosos. Todo eso ha ocurrido en la humanidad y seguirá ocurriendo. Y por eso la pueden ver en forma constante en las canciones, en las películas y en la literatura. Y en lo que se conoce y en el libro se maneja bastante, la dialéctica del amo y el esclavo. Muchos, la historia, según Hegel y Cogib, que es uno de sus autores filosóficos, la historia de la humanidad es la historia de los deseos. Y yo quisiera ser siempre el amo y que el otro sea el esclavo. Va a encontrar mucha lógica cuando lo lean. Esto es parte crucial en la terapia. Los deseos regresivos, es decir, los deseos de destrucción, deseos de hacer el mal, deben de ser convertidos en respuesta del yo. Obsérvense que si la persona dice, es que un caso concreto que viene en el libro, un esposo que la esposa lo trata bastante mal y en una reunión de amigos le metió unas buenas achicadas en un montón de temas. Entonces me decía, mi deseo más grande en ese momento es agarrarla del pelo y darle una gran pescociada. Cuando oímos eso, le reformulamos el problema de la siguiente manera. Usted se sintió tan herido por su esposa porque lo trató mal, que entonces se imaginó o le dieron ganas de darle una buena cachimbiada. Observen que el sitio cambia, se pasa a respuesta del yo.
Parece algo insignificante, pero es tremendamente crucial. ¿Qué sucedió con el paciente este? Se puso a chillar del maltrato, realmente real maltrato de la esposa hacia él. Si le, lo grave hubiera sido que le hubiéramos dicho, cuando dijo, yo tengo ganas de pegarle y todo, ajá, muy bien, está bien. Entonces, todos los seres humanos hay veces nos queremos desahogar. Ahí estamos fortaleciendo un posible peligro para esa relación de pareja. Bien. En el libro encuentran casos concretos. No es un libro, tiene teoría, pero tiene más que todo ejemplos prácticos. Porque Davanloo desde el inicio insistió y sus libros dicen, uno habla con lo que hace con los pacientes, no diciéndole esto es así, es allá, está bien, pero hasta cierto nivel, sino que hay que presentar casos concretos. Y una cosa bien novedosa es que el Manual Diagnóstico Psicodinámico PDM-2 incluye factores de diagnóstico del CCRT, o sea, el núcleo conflictivo. Y hay lo que el manual hecho por McWilliams, una de las que mencioné, psicoanalista muy buena, enfatizan en lo que llama estilos de personalidad. Los estilos de personalidad, ahí entran todo el mundo. Tenemos diferentes estilos y para cada estilo hay un CCRT especial. Hay un núcleo, un tema especial para cada estilo de personalidad. Y cada estilo de personalidad tiene 3 niveles: leve, moderado o grave. Uno puede ser levemente paranoide o paranoico. En los contextos de mucha violencia en que se pueda vivir en un cierto país, influye. Por ejemplo, un paciente que se para en un paciente, está en el libro, y se para en el alto, no, empieza así, va despacio, dice en su carrito chiquito, y una gran camionetona, vidrios polarizados, le empieza a pitar y encender las luces para que se apure. Al final el tipo se enojó o a saber quién iba manejando ese carro y se le adelantó para solo ir a parar al semáforo que seguía adelante. Y se pusieron a la par. En ese momento a la persona, dice, me dieron ganas de abrir el vidrio y decirle un montón de babosadas. Pero al rato ese a saber si saca ahí una metralleta y me quiebra. O sea, sí, el nivel de paranoide es alto. Si lo hubieran hecho eso en Finlandia, probablemente hasta se hubiera salido la persona del carrito y le hubiera tocado el vidrio. Señor, mire, esas cosas no se hacen en este país. Y no le hubieran hecho nada, probablemente. Pero en otros países de otras realidades, sí, posiblemente no le va muy bien a uno. Luego, y para terminar, y luego si quieren algunas preguntas, la importancia de analizar la eficacia terapéutica. Recuerden, el CCRT es increíblemente práctica. Ustedes escriben 6 narraciones en donde hay un deseo, una respuesta del otro y una respuesta del yo, los sentimientos que surgen en ella usando la ISTDP, y tienen un progreso terapéutico, pero siempre hay que medir su eficacia. La CCRT máximo son 12 sesiones para personas que no son borderline o psicóticas, pero para cualquier otro tipo de trastorno, 12 sesiones es lo típico. Y logran cambios caracteriales y logran eliminación de síntomas. Puede ser ocupada en cualquier contexto de fundaciones o de centros de terapia. 12 sesiones no es es lo típico que otras terapias lo ocupan. Pero sí es importante tener una escala que uno le pueda dar esa certeza de que lo que hicimos funcionó. No vamos a decir yo creo que funcionó, no, funcionó.
Bien, muchas gracias y van a disculpar por el problema ahí del cortón quiero ver que ni ha venido todavía, que internet. ¿Alguna pregunta que Vladimir les pueda? Por cierto, Vladimir también es un experto en ISTDP. El año pasado estuvimos en un seminario de varios meses en donde él y otros egresados, por cierto, de su universidad, entre ellos, solo por mencionar algunos, Mafer García y también Luigi Camilot, estuvieron compañeros de la Matías, además de otros de San Miguel y de otras universidades. Bien, les agradezco en el alma, ojalá que les interesara conseguir el libro y si luego se interesan en querer tomar algún seminario ISTDP, se contactan con Vladi y perfectamente nos comunicamos. Así que cualquier pregunta, a la orden. Sí, gracias, doctor. Pasamos un espacio breve de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer, o incluso si no quiere abrir el micrófono, puede escribir al chat aquí del Zoom, o tal vez alguno de los que están presentes o están siguiendo el evento por Facebook, también pueden hacer sus comentarios. Bueno, personalmente puedo decir al doctor que ya encargué el libro, ¿verdad? En el mes de enero espero irlo a traer, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos. Pero no tiene que ser, no tenía que comprarlo, lo puede comprar en ebook y le sale 1000 veces más barato. Yo sé, pero yo amo el papel, entonces me gusta más, ¿verdad? Sí. Tenerlo así. Así ok, excelente. Creo excelente. que había un saludo, doctor, había un saludo de parte de Miguel, de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel. No, perdón, de René Hernández, perdón. Ahí ya. Yo me excelente. Confundí. Cristian, ¿verdad? René Hernández, ya. Fue su estudiante. Sí, excelente, qué bueno, fantástico, saludos, fabuloso. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, bueno quizás quisiera darle la palabra a la licenciada de Solorza, ¿no? Sí. Que es nuestra coordinadora académica, que si nos pudiera decir unas palabras para cerrar este evento. Excelente. Adelante. Dice, ¿dónde puede conseguir el libro? Perdón, el licenciado. En Amazon. Se meten a internet, ponen en Amazon mi nombre, Carlos Villeda, o psicoterapia psicodinámica breve y le llega el link para entrar. Súper fácil. Gracias, Liz Benjíver. Doctor Villeda, muchas gracias por la exposición que nos ha hecho. Nos ha hecho recordar nuestros momentos de estudiante. Y creo que será de mucha utilidad para las estudiantes y para los profesionales que están en el área clínica, y no solo en el área clínica, sino tanto en el área educativa como en el área organizacional. Se puede poner en práctica y muchas gracias. Ha sido muy amplia su explicación de la terapia breve y, como repito, le agradecemos mucho y esperamos no sea la primera ni la última vez que lo tengamos con nosotros. Excelente. Creo que de parte de la coordinación académica y de la Escuela de Psicología tiene las puertas abiertas para que en un momento oportuno podamos establecer unos nuevos contactos. Repito, muchas gracias, doctor Villeda. Muy amable. Hasta la próxima. Gracias, licenciada. Muy gentil, muy amable. Antes de irnos, doctor, hay una pregunta por aquí. Dice Geraldina Barahona, dice, buenas tardes, doctor Villeda, un gusto y excelente ponencia. Una consulta, ¿existe la misma eficacia en las terapias breves en comparación a las más extensas? ¿O las caracteriza alguna particularidad por la que se recomiende mejor la brevedad? Fíjese que tiene una súper buena efectividad, tanto que psicoanalistas como Nancy McWilliams la recomiendan. La cosa es de que nos centramos en un solo tema, pero la persona puede tener varios temas. Nos centramos en el más importante. En un psicoanálisis más largo,
pues sí, uno puede explorar todos los temas de la persona, pero se vuelve poco práctico desde el punto de vista económico para una realidad como la nuestra. Pero sí, por supuesto, un psicoanálisis más profundo puede llegar a criterios más grandes, más fuertes, siempre y cuando no se quede a nivel cognitivo. Porque, por cierto, hay una película de Woody Allen que sale de una persona que es psicoanalizado, y durante las charlas con sus amigos es capaz de hablar del complejo de Edipo, de fijaciones, de todo, pero en la práctica el tipo no cambió nada. Entonces, exagerando, es una como sarcasmo, pero muy difícil tener la posibilidad de una terapia más larga. Lo bonito es que podría funcionar en instituciones, en cualquier nivel de nuestra sociedad, ¿verdad? Gracias. Bien. Entonces, sí, Vladi, ha sido un gustazo con todos ustedes, y sigan leyendo, porque si no, la brecha es cada vez más grande. Así es, tiene razón. Bueno, pues, bueno, ha sido un gustazo. Agradeciéndole, doctor, y agradeciendo a todos los que estuvieron presentes en este conversatorio. Esperamos pues que sigan pendientes de nuestras páginas, de nuestros espacios de intercambio cultural. Tengan muy buenas tardes y un saludo. Feliz tarde para todos.